Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Persisten las confrontaciones a lo interno del Consejo Nacional Electoral, donde los miembros del Pleno generan incertidumbre en torno al proceso de los comicios del 30 de noviembre, bautizada como la madre de las batallas, misma que está plagada de denuncias por presuntos fraudes de parte del oficialismo y la oposición. Recientemente, los pliegos de condiciones para el proceso de adjudicación de la transmisión de resultados electorales preliminares que fue aprobada por mayoría en el Pleno del CNE, lo que despertó el desacuerdo del Libre que causa al bipartidismo de sentar las bases de lo que ellos afirman es un fraude. Y de acuerdo a los liberales Libertad y Refundación, intentarían revertir esta decisión. La intervención humana que se ha aprobado en los pliegos de condiciones del sistema de transmisión de resultados preliminares es inconstitucional e ilegal, y así lo ha determinado un dictamen propio del Consejo Nacional Electoral del Departamento de Asesoría Legal. La respuesta de la oposición fue la siguiente. El conteo de las actas nunca ha sido atribución de la Junta Receptora de Votos, es atribución del Consejo Nacional Electoral. El miembro de Junta Receptora de Votos se encarga de contar votos. En el Consejo Nacional Electoral verificamos actas. Ahora vienen a solicitar un dictamen legal, que valga aclarar que se solicita a las 6:11 de la tarde y a las 7:47 está emitido. Yo soy abogada. Una hora no basta, no es suficiente ni siquiera para leer la fundamentación jurídica y buscar todas las fuentes. Por su parte, los candidatos presidenciales no se han guardado al silencio. La aspirante del Libre, Rixi Moncada, en San Pedro Sula, tildó de hipócritas a los miembros del bipartidismo y les recordó los fraudes que montaron para robarle el triunfo al pueblo y a la resistencia. Que son hipócritas y sinvergüenzas. Rapidito se les olvidó quiénes son, yo les voy a recordar quiénes son. A esas dos bancadas que representan una cúpula que se ha enriquecido por las decisiones de ellos. A ellos les voy a recordar que son corresponsables de los fraudes electorales, que son corresponsables de la reelección ilegal, que son corresponsables de la entrega del territorio, que son corresponsables del saqueo a Honduras, que ellos dos, esas dos bancadas sinvergüenzas que tienen valor de hacer reclamos, le entregaron este país a un grupo de personas que son las que mantienen secuestrada la economía, que les aprobaron exoneraciones por más de 60.000 millones al año, no tienen ninguna autoridad moral, son papagayos que repiten una y otra vez lo que les dictan en el oído. Nosotros trabajamos por una patria digna, altiva y soberana, y trabajamos por el bienestar de la mayoría del pueblo hondureño. Entre tanto, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Asbura, señaló que el Libre atenta contra la autonomía del CNE, desde adentro y desde afuera. Ahora los representantes del Libre emiten dictámenes contradictorios en menos de una hora y de manera unilateral, cuando deberían actuar colegiadamente. El artículo 283 de la Ley Electoral faculta claramente al CNE y ningún asesor legal puede restringir esas atribuciones. Permaneceremos firmes por Honduras. El presidenciable liberal Salvador Narrala señala que Libre tiene pánico. Libre ataca por todos los flancos. Ayer atacó por el Congreso y paralelamente a las 6 de la tarde el consejero Marlon Ochoa hizo una petición para que se anulara lo del TREP. No lo hizo como tendría que haberlo hecho, recurrió a la Comisión Jurídica. En la Comisión Jurídica solo había una persona, porque el del Partido Liberal
se encuentra perseguido precisamente para que el Partido Liberal no tenga representante. Y el del Partido Nacional ya había salido de su oficina. Lo extraño de todo esto es que una hora después aparece un documento de 7 hojas que toma una semana hacerlo. O sea que esto que hizo ayer Marlon Ochoa es algo planeado porque no tienen votos para poder ir a una elección y competir. La diferencia hoy del Partido Liberal sobre el Partido Nacional y del Partido Nacional sobre el Partido Libre es enorme. Y ese es el gran temor. Por eso atacaron por el Congreso, atacó Marlon Ochoa y en cualquier momento viene otro ataque en otro flanco. Analistas como el ex fiscal general de la República, Edmundo Orellana, considera que más de 40 años de régimen constitucional y el fantasma del fraude electoral aún se cierne sobre las elecciones. Cuando nuestros partidos admiten el peligro de fraude, aceptan su incapacidad de concertar en casi medio siglo un sistema electoral confiable. Mucho tiempo perdido. Bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Están candentes las cosas. Hay polémica, hay incertidumbre. Cuando hoy es 23 de julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses de las elecciones generales y son el 30 o el 28. 30. Entonces, 5 meses y 7 días. Estamos en elecciones, hoy tengo distinguidos invitados, gente que representa a los partidos políticos mayoritarios. Saludo primero al vicepresidente del Partido Nacional de Honduras, candidato a la alcaldía por el Distrito Central del Partido Nacional, don Juan Diego Zelaya. Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, don Julio. Buenos días, Aristides. Y al pueblo hondureño que nos escucha a 160 días de las elecciones. Don Aristides Mejía, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, también miembro de la campaña del Partido Liberal de Honduras del ingeniero Salvador Narrala. Aristides. Buenos días, estimados amigos. Es un placer estar en el programa de nuevo para debatir sobre estos temas. También el exconsejero del Consejo Nacional Electoral, analista, sociólogo, don Julio Navarro. Julio. Gracias, Raúl. Encantado de estar en el programa con distinguidas personas como Juan Diego y Tito Mejía. Bien. Fraude electoral. Que va a haber fraude, dice Rixi. El Partido Liberal y Nacional están unidos en el Consejo Nacional Electoral para provocar un fraude, denunciado inicialmente por Marlon Ochoa, que representa a Libre en el tribunal, y luego por la candidata Rixi Moncada. Ella ayer la vi en Intibucá y lo volvió a decir. Juan Diego, ¿están preparando fraude junto al Partido Liberal ustedes? Mira, en época electoral normal, en condiciones normales, un candidato o una candidata que dice eso, lo dice porque ya se siente perdida. O sea, ha de ver las encuestas y ha de decir, pucha, no hay forma que levantemos. Pero aquí hay que ver un poquito más allá y tal vez ver un poco al pasado. Yo tenía 31 años cuando en el 2009 Mel Zelaya y el familión de aquel entonces se quiso quedar. Y tuvimos que salir a las calles para que eso no pasara y se logró. Pero ahorita en el 2025, si en el 2009, ¿se acuerdan la crisis que tuvimos en el 2009 causada por Mel Zelaya? Me imagino que ha de tener una crisis muy parecida, planificada para el 2025. Entonces, cuando ves estos gritos de que fraude, que lo otro, no es solamente que se sienten perdidos, sino que van a aducir fraude para no entregar el poder. Eso es una fórmula que hemos visto en otros países. El Foro de Sao Paulo es parte de la receta de lo que están haciendo en Honduras también, porque en otros países como Venezuela, como Nicaragua, hay elecciones, pero no hay democracia. Y eso es lo que nos vamos a enfrentar ahorita. Y nos toca a todos los hondureños, a los dos partidos políticos en oposición y al pueblo hondureño, todos juntos, unidos,
defender la voluntad del pueblo este próximo 30 de noviembre para que tengamos democracia, no solamente elecciones, sino que democracia. Eso es lo que está en juego. Y la bandera más importante ahorita no es la del Partido Liberal o la del Partido Nacional, ni siquiera las candidaturas, es la bandera de Honduras, nuestra libertad y nuestra democracia. Bueno, a lo que ha dicho Juan Diego quiero agregar algo, y es que cuando el candidato oficialista de un partido que tiene los tres poderes del Estado, que tiene el dinero, tiene mayores recursos, que tiene el poder mismo, que tiene la información, porque aquí utilizan el espionaje del Estado para espiar políticos, ¿no? Eso es lo que hacen, que tiene ayuda extranjera de asesoría y que tiene una política de polarización, de confrontación. Cuando una candidata de ese partido dice eso, es efectivamente que están perdidos o están perdiendo la campaña. Yo pienso que efectivamente los sondeos están desfavoreciendo a Libre. Yo no he oído ningún sondeo en que Libre vaya arriba, y están bien abajo, están abajo de los dos partidos, no solo de uno, sino de los dos partidos, no van ni en segundo. En un último sondeo que yo escuché, que lamentablemente no retuve el nombre, pero se refleja de que el crecimiento de Rixi es nulo. Por lo tanto, cuando un partido que está en el poder alega que se le va a hacer fraude, es porque ya se siente que está en la derrota. Porque nunca en América Latina, que yo me recuerde, la oposición le ha hecho fraude al partido que está en el poder. Siempre es el partido que está en el poder, que tiene todas las ventajas de las que he hecho referencia, el que le hace fraude a la oposición, no al contrario. Entonces es un poco absurdo decir eso. Y luego eso viene corroborado por una cosa que vamos a presenciar en los próximos días. Libre va a llamar al desorden callejero. ¿Y por qué? Porque quieren ganar en la calle lo que no pueden ganar en las urnas, sencillamente por eso. Repetí. Repito. Y Juan Diego lo está haciendo así. Como sí, corolario de todo lo que he dicho, de que por un lado van perdiendo los sondeos, que están alegando fraude estando en el poder, siendo que en América Latina nunca un partido en la oposición le hace fraude al que tiene el poder, porque es al contrario, y denme un ejemplo si quieren. Entonces, lo que está pasando es que Libre ya ha hecho sus cálculos, y nosotros sabemos cómo andan, y saben que por los votos no pueden ganar. Quieren ganar en las calles lo que no pueden ganar en las urnas democráticamente. Don Julio, estos dos caballeros dicen que ustedes están perdidos, que son yo manotadas de ahogado. Yo he escuchado a los dos compañeros convocando fantasmas. Yo he visto que aquí siempre convocan al foro de Sao Paulo como el determinante de lo que son los procesos políticos en Honduras o procesos electorales. Y si vos vas a ver, los que han sido miembros del foro de Sao Paulo en América del Sur últimamente no les ha ido bien, ¿va? Porque hay un juego democrático. Allá en Ecuador tuvieron que matar a un candidato para que garantizarse que no ganara la señora que debía ganar, etcétera. Yo estaba viendo que solo en las elecciones de 1985 no hubo dos frases complementarias, que era elecciones y fraude, que son las elecciones más abiertas que hubo en el 85, que nadie sentía que iba a haber fraude ni nada que parezca. De ahí para acá ha sido concomitante la palabra fraude dentro de los procesos electorales, ¿no? Y yo soy de los que creo que antes del 2009 en los procesos electorales siempre hubo irregularidades, pero no fraude. Del 2009 para acá sí ya hubo señales de que habían no solo irregularidades, sino fraude. Hay un elemento, el por qué
se plantea hoy en día la palabra fraude. Tito dice que Libre está en el poder, pero ¿por qué hay acciones conspirativas, Tito y Juan Diego, en el Consejo Nacional Electoral? Esas acciones conspirativas de cambiar los mecanismos del TRED da lugar a que sea una votación de 1 o 2 el que diga cuál acta es válida y cuál no es válida, cuál va a revisión y cuál no va a revisión. Cuando ya el proceso de TRED, dice TRED, rápido, ¿por qué tengo que poner yo un pase para saber qué acta pasa y qué acta no pasa? Si tengo por primera vez en Honduras, eso va a dar por primera vez, los dos partidos tradicionales, liberal y nacional, coinciden. Y el Partido Liberal lo hace con una ingenuidad terrible. Son ingenuos los porque liberales. El Partido Liberal no tiene experiencia de fraude, Tito. No le conoces una trayectoria al Partido Liberal preparando fraudes. El Partido Nacional sí es especialista en eso. Los liberales salieron ranqueados en las últimas elecciones primarias como Nacional y Libre. O sea, el Partido Liberal ya se da por derrotado y prefiere hacer alianzas con el Partido Nacional. Yo entiendo eso, porque el procedimiento rápido, dice, de transmisión rápida de datos, es que de la Junta Receptora vaya al portal del Consejo Nacional Electoral y del portal pase a los partidos políticos o a organismos internacionales o sea, sociedad civil que quieran un portal. Pero no, le dicen el mecanismo que va a hacer ahora. Las actas van a entrar al portal del Consejo Nacional Electoral y allí 3 jueces. Digo yo que van a haber 3 jueces porque todavía han dicho eso. Van a haber 3 jueces que van a decir qué acta pasa y qué acta no pasa. Y esos jueces, ¿cómo van a estar? 2-1. O sea, todas las actas que miren que Libre va ganando, no, va a revisión. Vota, 2-1, va a revisión. Y entonces, ¿por qué eso? Si es transmisión rápida, entonces van a crear un nicho que ahí van a aglomerarse las actas y van a ser las 11 de la noche y no van a haber datos. Que casi repitiendo, porque puede hacer que hoy se dé con mayor volumen lo que pasó en el 2017. Y el Partido Liberal entregado a eso. O sea, ya se dan por perdidos, Tito, que prefieren acuerpar al Partido Nacional, que sí es experto, tiene experiencia y ya ha hecho simulacros de todas cosas. Entonces el Partido Libre, por eso es que ve sospechoso, hombre. ¿Por qué se cambian los mecanismos exitosos que hubo en el 2021? De que el acta llega. Porque mira, que cuando ponen un pase para que lleguen las actas, mira, están desconociendo la autoridad de la Junta Receptora de Votos. En la Junta Receptora de Votos va a haber uno de Libre que todos ya sabemos, van a haber por lo menos 7,000 presidentes, 7,000 secretarios y 7,000 escrutadores de cada uno de los partidos. Y esta vez va a haber un representante de la Democracia Cristiana y uno de El Pino, porque son 5 partidos y son 5 miembros. Van a haber 2 suplentes y esos 2 suplentes son de los 2 partidos. En la elección pasada había que buscar esos 2 de 15, de 14 o 13 partidos, de 11 partidos. Entonces, vas a tener ahí, ¿va? ¿Por qué desconozco yo la Junta Receptora de Votos? ¿Por qué tengo que desconfiar de las personas que firman el acta? Sino que aquí venga otra persona que censure. Esta acta tiene inconsistencia. Si las personas que firman esa acta son personas acreditadas por Consejo Nacional Electoral, ¿qué autoridad tiene un censor para decir que las 5 firmas que vienen en un acta no proceden? No tiene ninguna. Es ahí en donde cualquier persona dice, esta alianza
esta alianza bipartidista, donde un partido ya se siente derrotado, todo lo que ha pasado, mire a narrar en Comayagua, enojado, pues enojado, no me trajeron gente. ¿Por qué? Porque le baja la moral después de que se la levantan. Y hoy me parece a mí que el Partido Liberal, sin tener historia de ser fraudulento, hoy se asocia al Partido Nacional, que sí tiene experiencia probada. Ya está aquí, hasta hace poco, canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, que es candidato designado presidencial en la fórmula de Rix y Moncada. Quique, te pongo al informe, estos dos señores a mi derecha, Juan Diego Zelaya, vicepresidente del Partido Nacional y candidato a alcalde del Partido Nacional, y don Aristides Mejía, de la campaña del Partido Liberal. Dicen que ustedes están perdidos en todas las encuestas, que por eso Rix y Marlon Ochoa están denunciando que liberales y nacionalistas se han unido al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué piensas? No, pues yo creo que es totalmente falso. O sea, buenos días, igual Raúl y a Aristides, a Juan Diego y a Julio y al pueblo que nos ve. Yo creo que es parte de estos mecanismos. O sea, la realidad es que el Libre ha venido consistentemente en todo este tiempo, desde la elección de 2013, convirtiéndose en el partido más fuerte de Honduras. Y lo hace de manera muy consistente, como lo digo, desde lo que es los resultados primarios a los generales. Siempre hay un comportamiento numérico que va siendo creciente en la actividad política del partido. Yo creo que además sumamos a esto la actividad de la presidenta Xiomara Castro, toda la serie de transformaciones que ha venido realizando en estos 3 años y 5 meses de gobierno, en los que prácticamente yo creo que le ha devuelto al pueblo una gran esperanza y la continuidad de ese proceso positivo que hay a nivel popular, porque una cosa es, bueno, las encuestas creo que ya han estado suficientemente desprestigiadas y a nivel internacional, no solo en Honduras. Y al final la encuesta más importante es el voto popular. Y aquí el voto popular, pues el último voto popular, que fue la elección del 2021, fue arrollador, histórico para Xiomara Castro. Y ahora con Rix y Moncada, pues la continuidad de este proceso se asegura, y además se asegura a través del voto popular. Yo pienso que el problema es que realmente, como lo que decía Julio, aquí en el fondo hay un interés de volver a prácticas del pasado reciente, 2013 y 2017, con un mecanismo que lo que busca es suplantar realmente la autoridad que la ley le otorga a la Junta Receptora de Votos. O sea, hay un proceso en que prácticamente el Consejo Electoral deposita en la Junta Receptora de Votos el conteo y el proceso electoral que se lleva a cabo el 30 de noviembre. Se hace, pues, como lo hará con los 5 partidos que participan en este mecanismo, y estas actas, como ya se ha dicho, pasan al conteo y al proceso del Consejo Nacional Electoral sin la necesidad de un proceso humano que se trata ahora de imponer como una especie de embudo, una especie de filtro, que lo que va a buscar es, como lo decía Julio, cuando las actas que vaya ganando Libre, porque ¿cuál es la elección, digamos, el proceso de estos procesos electorales, el de diputado, el de alcaldes y el de presidente, que llega más rápido para el resultado, y es lo que espera en gran parte, pues yo creo que la población hondureña, es el de realmente un conteo que es muy rápido, porque son 5 candidatos. Entonces esos 5 candidatos rápidamente, si hay un proceso que lo que ha buscado a través de todo este tiempo, con reformas electorales, con proceso de institucionalización de un mejor sistema electoral, es para precisamente obviar los procesos que estuvieron contaminados. Sin hablar del 2009, que es un proceso que ni siquiera fue observado internacionalmente y que tuvo una baja presencia electoral, el 2013 y el 2017, que fueron también altamente cuestionados, y en el de 2017 que precisamente hasta a la OEA cuestionó fuertemente este proceso, y que además fueron parte del juicio de Juan Orlando Hernández en Nueva York. O sea, se habló de los fraudes que fueron financiados con el dinero del narcotráfico tanto en 2013 y 2017. O sea que yo pienso que en 2021 se hizo un proceso positivo
Es hasta un nombre que se usa normalmente, mejores prácticas. La mejor práctica fue el del 2021. Fue un proceso rápido, fue un proceso que no fue cuestionado, que las personas aceptaron, que el pueblo hondureño aceptó, y ahora se quiere volver al pasado con un mecanismo que hace una injerencia humana y que va a provocar un embudo de estar revisando las actas con personas que quién le las va a nombrar. O sea, ¿por qué van a tener prácticamente una misión paralela que va a venir a obstruir el proceso que ya se dio en las juntas receptoras de votos? Que además la ley señala que se hacen los conteos de manera pública, en la medida en que están las personas afuera de cada junta receptora de votos. Entonces lo que se va a buscar precisamente es la manipulación, y eso ya lo vimos en el 2017, ya lo vimos en el 2013, es una práctica fraudulenta. Y como lo ha dicho nuestra candidata, la abogada Rixi Moncada, y hace un llamado también a Ana Paola Hall, porque Ana Paola Hall ha estado como los que fuimos parte de ese proceso. Yo estaba en el Tribunal de Justicia Electoral en aquel momento. El proceso ha sido reconocido como buenas prácticas positivas electorales en un ambiente que fue pues de crisis que venía viviendo el país, y sacó un proceso democrático de manera limpia. ¿Por qué manipular o buscar manosear el proceso electoral con una? Yo creo que en el fondo es eso. O sea, nosotros estamos seguros de nuestro triunfo para el 30 de noviembre, pero entonces es ahí donde viene el espíritu que ha sido la práctica, y hay que ser realistas, del Partido Nacional. O sea, lo que no gano lo complico, o lo que no gano con fraude lo buscaré complicar. Y esa es la realidad. Nosotros no tenemos ninguna duda de que el voto popular será para Libre y será para Rixi. Entonces, por eso queremos elecciones libres, transparentes, y que no se manoseen en un proceso que no está marcado por la ley. Juan Diego, ¿es cierto eso? Miren, aquí y quisiera detenerme en este punto porque nadie lo ha sabido explicar. ¿Qué es lo que quería el PLR, el Partido Libertad y Refundación? Elecciones tipo Venezuela. Totalización automática de las actas para declarar a Rixi ganadora a las 11:30 de la noche. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A qué horas la quieren declarar ganadora? Así como en Venezuela, tipo 11:30, que no hubo nada más que dijeron, ya ganó. Pero miren, y esto quiero que quede súper claro. ¿Usted la quiere como la de 2017? Yo lo respeté cuando usted habló, bueno, le pido que me dé un chance, por favor. Miren, asumamos que aquí es la mesa electoral y que allá están los miembros de la mesa de Libertad y Refundación, aquí está el Partido Liberal y aquí está el Partido Nacional. Habemos 5. Okay. No en todas las mesas, solo en algunas, pero asumamos esto. Pueden pasar tres cosas, y para que quede súper claro. Si los miembros de la mesa cuentan los votos, llenan el acta, la van y la llevan a la maquinita de escaneo, y en la pantalla, lo que sale en la pantallita coincide con lo que ellos llenaron en el acta y firmaron en el acta, eso no va a doble verificación. Va al CNE y va a divulgación. No hay nadie que va a revisar eso porque todo coincide. La mayoría de las actas así van a ser. Ese es un escenario. El otro escenario es que vengan, metan el acta a escanearla y en la pantallita de repente los votos para narrarla, en el acta dicen 90, pero en la maquinita, en la pantalla dicen 70. Ahí la mesa dice, oíme, ahí hay un errorcito. Ellos en la mesa pueden cambiarlo en la maquinita, pero ese es un cambio. Esa acta va al CNE, pero va con una alerta. Es decir, aquí hubo un cambio. En el CNE los tres partidos van a poder revisar ese cambio. No van a ver los votos ni de Papi ni de Rixi, solamente de narrarla con ese cambio, y van a verificar que efectivamente el cambio que hicieron tenían razón. Y si es así, si en la doble verificación coincide el cambio que hizo la mesa con el cambio que tiene el CNE, solamente de ese renglón, no de todo el acta, solo de ese número, entonces va a divulgación automáticamente. En el único momento que se retrasa el tema es si el cambio no coincide. Ahí sí se va a escrutinio especial. Pero díganme ustedes, si no hace eso, ¿cómo van a ver esos errores? Automáticamente en el sistema. Si son humanos los que están en la mesa electoral, entonces no hay ningún problema, y le agrega transparencia y fortalece el proceso que haya una doble verificación en esos casos, no en todos. Ya les dije cuáles son los tres. Aquí hablan de que ellos son, que nosotros, que el bipartidismo. Miren, yo les voy a dar una lista rápida.
de la ruta del fraude. Hace un año exactamente vino el Foro de Sao Paulo a Tegucigalpa. Luego el general Roosevelt fue a Venezuela. Eliminaron la extradición, avalaron el megafraude en Venezuela y Xiomara felicitó a Maduro. Mel Zelaya y el perro amarillo fueron a la toma de posición del megafraude en Venezuela. Decisión de poner el biométrico por encima de las actas, atrasando la divulgación. Recuerden que tuvimos declaratoria hasta una semana, el jueves antes de Semana Santa. El nudo venezolano el 9 de marzo y la manipulación de los buses por parte de las Fuerzas Armadas. Ataque permanente a Cosette y Ana Paola. Nube oscura en el exterior porque al sol de hoy, Cancillería, que ya no es canciller, el ex canciller, todavía no nos dice en qué consulados están las identidades, cuántas no tienen retenidas y cuántas no, a pesar de que en los medios le han pedido constantemente. Quisieron hacer lo de ahorita, el fraude electrónico, no pudieron. Querían repartir las identidades como naipe por terceros. Apoyo internacional del fraudulento Evo Morales, Amelia Rixi. O sea, realmente los que tienen la ruta del fraude hecha son ellos. Por eso, y la alianza que habla don Julio, esta no es una alianza del bipartidismo, esta es una alianza de todos los hondureños, porque aquí no solamente está representado el Partido Nacional y el Partido Liberal, también está la sociedad civil, están las iglesias, están los empresarios, están todos los que quieren que haya libertad y democracia en Honduras. Entonces se están enfrascando en un tema que más bien le agrega transparencia y fortalece el proceso democrático. Si no es como yo se los expliqué, ¿cómo es? Y si no es con doble verificación, ¿cómo se arreglan esos errores? Para mí la decisión 2-1 fue la correcta. Y ahora, como salió 2-1 en contra de ellos, es como que en el Congreso Nacional se apruebe algo con 86 votos. Recordemos algo, las consejeras y el consejero que tienen ellos fueron electos por el Congreso Nacional, que son representantes del pueblo. O sea, ellos están avalados por la Constitución. Si no les gusta, sigan los procedimientos que exige la Constitución. No es en las calles, no es haciendo berrinches, pero ya sabemos para dónde vamos, porque ya lo vivimos en el 2009. Y si lo hicieron en el 2009, lo van a hacer en el 2025 también. Raúl, una palabra. No, espere, voy a aclarar en algo. No había venido Quique, ahora están 2-2. Le toca a él y luego vos. Así vamos a ir para Juan Diego ha hablado de por una eso palabra. es que hablaron ustedes dos primero, luego solo él. Que ellos tienen dos y son un solo partido. No, que hable Tito, pues. No, hablar. Juan Diego ha hablado de una palabra. Contestando lo que él por dijo. eso, pero es que ahora le vas a contestar Raúl, vos. Juan Diego ha hablado de una palabra muy importante que se llama verificación. Tito ha estado en el Consejo y ha manejado procesos electorales y dio los resultados hora y media después. Verificación. Juan Diego, estamos hablando del TREP. Es transmisión rápida de resultados electorales. Rápida. Eso no sustituye el escrutinio general. Así es, un procedimiento. En el escrutinio general, Tito lo sabe muy bien, se verifica. Y ahí se sabe cuál acta no tiene consistencia. Completamente. Y esa inconsistencia puede ser por denuncia de un partido o por denuncia de alguien que se sintió afectado en sus resultados. Pero ¿por qué en la transmisión rápida de datos yo tengo que comenzar a verificar si un acta es consistente o no es consistente? Entonces, ¿para qué contrato transmisión rápida de datos? Entonces eliminemos la transmisión rápida de datos. Si la voy a estar verificando, es rápida de datos, eso dice la ley, Tito. Pero te imaginas, yo me pongo aquí y están entrando las actas y yo verificando si esta acta 1020 puede pasar y están entrando 200, 300, a ver si la paso. ¿Para qué la voy a verificar? Si después en el escrutinio es el verdadero. Oigan, pero no escuchan. Por eso la palabra dice transmisión rápida de datos para que la población sepa, se informe y que le quites aquella angustia que lo resolví antes HRN y Radio América, ¿recuerdas? Y entonces yo creo que, por eso me parece a mí, Tito, que es una conspiración que ustedes meten en el Consejo Nacional Electoral para resolver sus dudas mutuamente, porque ustedes leen las encuestas, pero ni ustedes creen en ellas. Y entonces dicen, las encuestas dicen tal cosa, pero puede hacer que esto no suceda. Entonces pongamos trampas, pongamos pausas entre una acta y otra. Aristides. Bueno, en primer lugar quiero decir que todo lo que ha explicado Julio
está basado en un error. ¿En un error? Un error. ¿En cuál error? El error es el siguiente. Cuando él hace un rato se refirió a esto, estaba hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el escrutinio de resultados y otra cosa es el TREP. Y el TREP no quiere decir rápido, quiere decir resultados preliminares. El escrutinio no va a tener ninguna, porque él dijo, van a cambiar las actas. No. Las van a apartar. En el escrutinio, que es donde va el resultado oficial, el acta que viene escaneada desde los centros electorales y firmada por todos los miembros de las mesas, es seleccionada mediante un mecanismo de inteligencia artificial. Ese mecanismo descarta las actas que tienen inconsistencias. Las inconsistencias pueden ser varias. Puede ser, como dijo Juan Diego, una de simple aritmética, de un error en la suma, que se corrige fácilmente. Pero el TREP es la transmisión que tiene que hacer a las 3 horas el tribunal, como bien lo ha dicho Julio, para que la población esté tranquila y se sepa cómo va la tendencia electoral. Y ese TREP, en el TREP, es donde las dos consejeras votaron a favor de que hubiera, puesto que es una divulgación, la intervención de una decisión humana, no solo de la inteligencia artificial. ¿Y por qué es esto? Te voy a poner un ejemplo claro de cuando me tocó manejar a mí el proceso electoral como presidente del tribunal, cuando ganó la última vez el Partido Liberal en 2005 con Mel Zelaya a la cabeza. Cuando estábamos en el momento del cómputo, la gente del Partido Nacional salió a las calles a decir que habían ganado, porque el margen era muy estrecho. Y resulta que efectivamente habían ganado abrumadoramente en Tegucigalpa, pero no en el resto del país. El Partido Liberal había ganado por 75,000 votos, 3.75%. Entonces, como se iba a generar una crisis, porque los primeros resultados que da el cómputo son los de Francisco Morazán, entonces el Partido Nacional se iba a ver reforzado con el argumento de que habían ganado contundentemente en Tegucigalpa. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Y esa fue una decisión unilateral mía. Es mandar a pedir a todos los departamentos liberales donde había ganado el Partido Liberal que trajeran el material, las Fuerzas Armadas, para alimentar el centro de cómputo y que cuando el centro de cómputo pudiera dar un resultado más real, se abriera la divulgación. Eso se abrió el martes. Eso lo hablé con gente de los organismos internacionales, lo hablé con el presidente Maduro, le digo, vamos a evitar una convulsión aquí porque ya estaban confrontadas. Esa es una intervención humana, en que no falsificamos datos, lo que hicimos es hacer un dato más real. Eso es lo que está tratando de hacer el CNE. Por otro lado, no existe ninguna alianza entre el Partido Liberal y el Nacional. Más bien han habido ataques últimamente entre los dos partidos. Existe simplemente una coincidencia en el interés de que las elecciones transcurran de forma transparente y de forma libre, por todos los puntos que ha expuesto Juan Diego aquí, en que nos hace pensar que Libre, que es en realidad un partido autoritario y que quiere una autocracia en Honduras y no una democracia, utilice las elecciones para perpetuarse en el poder y si no gana por vía electoral la quiere ganar en las calles. Como dije hace un rato, quieren ganar en las calles lo que no pueden ganar en las urnas, porque van abajo en los sondeos. Entonces, Mel Zelaya, el coordinador del Libre, llamó a toda la militancia en todo Honduras a 3 días a la calle. 3 días de manifestación y de relajo y de violencia. ¿Por qué es eso? Mire, es muy simple. ¿Por qué Mel hace eso? Yo lo voy a explicar aquí. Cuando ya no podés ganar las elecciones limpiamente, lo que querés es obstaculizar el proceso y crear desorden. Y Libre es especialista en eso. Y Libre tiene colectivos violentos, asaltaron el Congreso
asaltaron un poder del Estado y han dado muestras de que es un partido violento y autoritario. Entonces, ¿cuál es el discurso de Libre? No es un discurso para atraer a los independientes, es un discurso para polarizar. Es el discurso, ahora un discurso izquierda contra derecha, pobres contra ricos, una familia contra 10 familias. El problema de que estos son los buenos y los otros los malos, es un discurso maniqueísta que busca exacerbar los ánimos de los extremistas para que el día llegado esa gente responda a cualquier llamado que sea en las calles, que sea interrumpir las elecciones o que sea validar la idea de que se les hizo fraude, estando ellos en el poder, lo cual es absurdo porque quienes pueden hacer fraude son ellos, ya lo demostraron el 9 de marzo, a través de las Fuerzas Armadas hicieron una intervención ahí que todos ya conocemos, porque nosotros no tenemos el mando de las Fuerzas Armadas, lo tienen ellos. Entonces, esa es la dinámica que tiene Libre. Entonces no sabemos qué puede pasar, esa es la incertidumbre que tiene Honduras. Pero cada vez que ellos van perdiendo ventaja y las diferencias, como ya están marcadas a favor de los dos partidos tradicionales, que por cierto aquí no hay bipartidismo, esa es otra mentira de ellos. Bipartidismo o multipartidismo se refiere al sistema electoral. Cuando en un país se alternan dos partidos, como en Estados Unidos o antes aquí, eso es bipartidismo. Pero si hay 3 partidos que están alternándose, eso se llama multipartidismo. Creo que no conocen los términos de la politología. Entonces me parece a mí que están tratando de crear un ambiente oscuro para el proceso electoral. Y yo los invito a los de Libre, muchos de los cuales han sido mis amigos, como ustedes dos, que todos estuvimos en el Partido Liberal, ustedes han sido buenos liberales y demócratas, que busquen orientar, porque Libre, si pierde y intenta hacer un fraude, no vuelve nunca al poder. Pero Libre, si demuestra, así como hizo el Partido Nacional, que es un partido que en el pasado, y en eso estoy de acuerdo con Julio, tuvo actitudes de fraude, hubo el fraude de 2017 y anteriormente con Carías, etc. Pero en 2021, cuando perdió, inmediatamente reconocieron la derrota. Cuando perdió Partido Nacional, y ahí estaba yo en esa campaña también, contra Reina, inmediatamente reconocieron y volvió la paz al país. Entonces hagan lo mismo. Y todavía quedan 5 meses, si hacen una buena campaña, quizás ganen, ¿verdad? Pueden ganar. Entonces yo creo que eso es lo que debemos de estar pensando en este momento. Solo una corrección. El Partido Nacional reconoció la derrota 3 días después. Yo estuve en la reunión, estaba Pepe Lobo, Ricardo Maduro y Callejas. No, yo hablo del 21, cuando Xiomara. No, pues, ok, sí. Sí, hablo de cuando el Papi 2006. reconoció en la noche su derrota. No, cuando lo de Mel fue difícil, ¿verdad? Sí. Relajo y estuviste metido ayudando al país en eso. Bien. Don Enrique Reina, antes, ¿cuál alianza? Y el Partido Nacional y Libre no se repartieron el anticipo de la deuda política. Votó 2-1, capando lo que le dieron al Partido Liberal. Bueno, yo quisiera primero, antes de esa pregunta, yo creo que dejar claro varios conceptos. Uno, yo creo que desmentir completamente es el tema de que se busca impulsar Venezuela, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Yo creo que ha sido una política consistente, y aquí voy a decir del bipartidismo, porque son 2 partidos que se unieron desde el 2009 para dar un golpe de Estado, ciertos sectores, obviamente no todos del Partido Liberal, y después se unieron para un contubernio político de un manejo del gobierno, dividiéndose puestos en los 2 gobiernos, tanto el de Pepe como el de Juan Orlando. La acusación que siempre se nos hace, y que viene desde el 2009 o antes, que Mel se quería quedar, que Mel quería hacer fraude. ¿Quién hizo fraude? El Partido Nacional, si es que es real. O sea, Libre ha sido el partido que ha estado buscando permanentemente reformas electorales que al final se lograron dar después de 2 fraudes que fueron evidentes, y el del 2017 fue todavía más evidente.
el proceso se logró limpiar con la creación de nuevas instituciones electorales, se buscaron nuevos mecanismos y, como digo, fue eficiente el 2021 porque lo que ocurrió en el TREP en el 2017 fue precisamente lo que decía Julio, no fue un mecanismo rápido, al contrario, fue un mecanismo que generó, atrás todas las cosas que ya sabemos y recordamos, de los apagones del sistema, el voto rural, etcétera, etcétera, todo generó un mecanismo de fraude. Y si se dice, no, solo van a contar ciertas actas que estén con problemas o se van a apartar para que se verifiquen. ¿Qué pasó? Eso es lo que precisamente Rick se denunciaba el otro día. Tanto en el 2013 como en el 2017, sobre todo en el 2017, fueron más de 5.000 actas que fueron apartadas precisamente para que fueran las que le daban el triunfo en aquel momento a la alianza. Entonces, el mecanismo realmente de buscar volver a ese mecanismo fraudulento. Y el voto de libre está claro. O sea, ¿por qué se llaman las movilizaciones? Porque hicieron movilizaciones en el 2009, no con violencia, siempre el principio del libre fue la no violencia en las manifestaciones. Se hizo manifestaciones en el fraude 2013 y se hicieron el del 2017, que hubieron muertos. Más de 25 jóvenes resultaron muertos por los procesos que habían de protesta pacífica y fueron muertos por la represión que tenía el Partido Nacional. O sea, yo creo que hay que dejar las cosas muy claras. El mecanismo, los que han hecho fraude aquí, ha sido prácticamente históricamente el Partido Nacional. Ha sido el que ha hecho fraudes, no solo en algún momento, sino previamente lo intentó en algún momento después de Carías, Julio Lozano, después, o sea, hay una historia. Después el fraude también que se denunció en aquellos tiempos del Partido Nacional a Monchito Cruz, o sea, para Monchito Cruz. O sea, hay una historia, que la historia está ahí, o sea, a veces no quieren oír la historia y no les gusta porque la historia está ahí, es bastante clara. Entonces hay esa mezcla de mecanismos que quieren buscar para manosear el proceso electoral, y ese es nuestro mecanismo de protesta. ¿Y qué hace Libre con la llamada que hace el expresidente Zelaya? Pues simplemente somos un partido que nace en la calle, no se busca violencia, se busca activar simplemente a nuestra militancia para que esté alerta ante un mecanismo que puede generar otra crisis por el fraude. O sea, nosotros sí, obviamente hay una disputa política en este momento, lo normal en un proceso democrático. Hemos buscado y promovido la democracia desde que la Resistencia se convirtió en partido para la elección de 2013, del 2011. O sea que Libre ha sido constantemente en el partido que ha estado buscando esos mecanismos. Así que yo creo que hay que dejar claro. Es un partido que llega a puro fraude, es el resumen que el Partido Nacional, lo que dice el abogado Reina. Miren, yo entiendo la desesperación, se los digo con franqueza. A 22 semanas de las elecciones, 160 días hoy, son manotadas de abogado. Y lo entiendo, porque fracasaron como gobierno. Canciller, ustedes prometieron la Sisi y lo único que trajeron fue una asamblea donde Petro y los demás dictadores aplaudieron entre ellos. Eso trajeron. La inversión directa en Honduras... a Reina y a... La inversión directa en Honduras cayó más de... Hemos venido a otro tipo de debate, Juan Diego. Si me deja hablar, si por quiere, favor. vámonos a Telesur a hablar de esto. Si me permite hablar con el respeto que yo le doy a usted. No, lo digo por el Julio. Respeto de la gente, hombre. Pero tengo derecho a hablar, a la libertad claro de expresión. Claro que tiene derecho. Muchas gracias, don Julio. La inversión directa extranjera en Honduras cayó más de $1.000 millones del 2022 al 2024. Tienen al país sumergido en el caos, sin empleo, con caída en el tema de seguridad, con altos índices de femicidios, sin futuro y sin esperanza. No digamos la ciudad capital. Yo soy candidato a alcalde y aquí hay más de 10 obras paralizadas en esta ciudad porque está así como los semáforos, ¿no? En pausa todo. Y lo que queremos nosotros es que el pueblo hondureño el 30 de noviembre pueda decidir en libertad, en democracia, que se respete la voluntad del pueblo. Y el pueblo hondureño va a decidir. Si quieren seguir por el camino de la miseria, el retroceso, el desempleo, la inseguridad y todos los fracasos que ellos han tenido como gobierno, pues ahí está la opción. Voten por Mel, por Rix y por el Familión. Pero si quieren un futuro diferente, de propuesta, de acción, de sentido de urgencia, especialmente en esta capital, si nosotros lo que queremos es solucionar los problemas. Yo no tengo otro objetivo más que solucionarle los problemas a la gente de esta capital. Punto.
pero lo que queremos es que la gente decida en libertad y en democracia. Eso es todo. Y que no se resuelvan las cosas en las calles, pero lo que estamos viendo aquí, y no me digan que no, porque pasó en el 2009, es plan A, plan B, plan C. O ganamos así o ganamos asá. Si no ganamos democráticamente, nos vamos a las calles y no vamos a reconocer. Yo les pregunto aquí a ustedes, si gana el Partido Nacional estas próximas elecciones, ¿ustedes van a reconocer esos resultados o van a gritar fraude y no van a entregar el poder? Esas son las cosas que se pregunta el pueblo hondureño hoy. Y tiene razón Arístides, en muchas cosas no compaginamos, pero sí compaginamos en algo, en defender la voluntad del pueblo hondureño este próximo 30 de noviembre. Y en eso sí nos hemos alineado, aunque tengamos diferencias de opinión, porque queremos que el pueblo decida, porque queremos un futuro mejor para Honduras. Don Raúl dijo algo importante, hay una nube, y es cierto, Arístides lo dijo, perdón, hay una nube oscura. Hay una nube oscura sobre el país y sobre esta ciudad. La gente quiere salir de esto y quiere avanzar. Y en esa lucha es que estamos. Entonces aquí podemos discutir que si fueron ustedes, que si fuimos nosotros. Al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a respetar el proceso democrático o no lo vamos a hacer? Nosotros lo respetamos en el 2021. Y el pueblo hondureño les dio la oportunidad a ustedes para gobernar y fracasaron. Ahora dejemos que el pueblo hondureño sea quien decida el futuro el 30 de noviembre en transparencia, en libertad y en democracia. Julio. Raúl, un gran indicador de que el gobierno está comprometido con la democracia y comprometido con el proceso electoral es el siguiente. Tito lo sabe. Nunca antes el Consejo Nacional Electoral tuvo tan a tiempo la aprobación del presupuesto. Por eso es que hoy no va a haber excusa para decir que no hicieron legislaciones y no. Raúl, si el gobierno estuviera interesado en crear nubarrones negros, que para los campesinos cuando ven nubarrones negros viene el agua, dicen, o sea, viene la vida. El gobierno pudo haber entorpecido todo eso y no lo ha hecho. Ha creado todas las condiciones para que eso se realice. Este gobierno ha dado todo el financiamiento para que se pueda documentar más de 400,000 hondureños en Estados Unidos, que hoy el problema de ellos para asignarles dónde votar es el problema del domicilio y es el problema de la amenaza de Estados Unidos de los migrantes, que eso el Consejo Nacional Electoral tendrá el tiempo para resolverlo. Entonces, este gobierno documentó hondureños en el extranjero por aquello de que los hondureños que viven afuera quieren votar. Aunque fíjate, Dito, que en las últimas elecciones solo 329 hondureños votaron en Estados Unidos. Un fracaso el voto en Estados Unidos. Sobre eso, enfócame. Fracaso. No, ¿quién va a ir a votar? O sea, también a estos de libre les falta. ¿Quién va a hacer cola? Espérame, estos de libre les falta. ¿Quién va a ir a votar si Trump los está corriendo? Nadie. Pero los de libre no pueden decir eso. Le dan cacería. No, pero realmente, Raúl, para ser claro, el proceso de identificación. Solo quiero oír esto. Sí. Razonemos. Los hondureños les va a dar miedo. ¿Cuándo han ido a votar en el extranjero? Difícil. No, solo para aclarar, miren, más que el interés del voto, el proceso de identificación era una necesidad de los hondureños. En eso yo estoy de acuerdo. Entonces, lo que quiero decir, porque nos atacan, el otro día sacó un comunicado, por cierto, el comisionado Brevé, desmintiendo toda esa farsa de que se está manipulando a la entidad. O sea, la Cancillería ha actuado de manera muy responsable en trabajar conjuntamente con el registro, todo el proceso de enrolamiento de personas. ¿Por qué la identidad es necesaria? Porque es un requisito para el pasaporte. Se le dieron pasaportes a 800,000 hondureños, como nunca en la historia, porque los necesitan para hacer sus trámites migratorios, para abrir una cuenta, para trabajar. Quique, te doy la razón, pero los de libre están como Reinaldo Rueda, el entrenador de la elección. ¿Les voy a decir por qué? Y te lo voy a explicar por qué. Ese hombre ganó, Raúl, el último partido. Te voy a explicar por qué, porque él acaba de hacer lo mismo. El sábado que le ganó Honduras a El Salvador, que son más malos que nosotros, porque Honduras es malísimo, Rueda dijo, es que la gente no entiende que Kioto no juega en su equipo, que el Choco Lozano no juega en su equipo y que Palma no juega en su equipo. Entonces, ¿cómo van a ver? Bueno, lo que acaba de decir el canciller, los de libre lo deberían de repetir, porque yo estoy de acuerdo.
que la gente se ocupa de su identificación como hondureño. Pero ¿quién hondureño en este momento que Trump anda corriendo a la gente va a querer ir a votar? Pero ahí lo está explicando el hombre. Sí, el proceso era por eso. Y válido también de la oposición que los cuestionen si por no podían darse pasaportes si no están enrolados, la ley lo señala. O sea, y el proceso de entrega de identidades se va haciendo normalmente. O sea, se ha hecho como nunca en la historia. O sea, para la elección del 2021 no se enroló prácticamente personas. Creo que se enrolaron muy pocos y quedaron un déficit. El tema de la identificación iba ligado a los derechos de los migrantes, más que al derecho al voto. O sea, obviamente si lo pudieran hacer, bien, pero la realidad en Estados Unidos ahorita, o sea, no permite. O sea, es una realidad que es existente ahí, o sea, compleja. Y solo muy rápidamente, igual, desgraciadamente en este proceso electoral, para desprestigiarlo, y lo reitero porque lo mencionaron aquí, el 9 de marzo también se unieron las consejeras para tratar de desprestigiar el proceso del 9 de marzo. O sea, es una realidad. Y ahí yo creo que... Pero te quiero leer estas dos preguntas que hacen aquí. ¿Cuál alianza y el Partido Nacional y Libre no se repartieron el anticipo de la deuda política, votos 2-1, capando lo que le dieron al Partido Liberal? Y ellos, los de Libre, Marlon Ochoa, no fueron los que en la divulgación para el TREP limitaron la divulgación de las actas, exigiendo solo divulgación preliminar de unas actas para el TREP y no otras, independientemente de las firmas en las actas en las mesas, hasta que pasaran otras por un proceso de revisión en las mesas del Consejo Nacional Electoral. Y, abogado Enrique, ¿y en qué hicieron ellos en la divulgación de actas de TREP con la biometría? ¿Divulgar urnas y verificar otras? No, pues la biometría creo que es un proceso que garantizó a uno la no inflación de votos, que ha sido una práctica. No es la biometría que pregunta, sino que cuando se dio eso de la biometría, hubo una selección de unas actas y otras no, por factor humano, lo que ahora están criticando. No, pero es que ese era el momento, por eso por el tema de la biometría. Esos eran procesos electorales manejados por los partidos. Por los partidos, cada partido manejaba lo propio internamente. Divulgaron unas actas y se verificaron otras. Pero era manejado interno. Ahora, es lo que reitero, o sea, si el proceso fue bueno en 2021, ¿por qué ahora incorporarle un elemento que fue distorsionador totalmente de las elecciones de 2013 y 2017? Es como querer volver a implementar otro mecanismo de fraude. Y simplemente un poco para responder toda esa parte de gobierno, yo creo que la oscuridad que vive este país con Marlon Orlando Hernández es terrible. O sea, llegamos al peor momento de la historia de Honduras con un narcoestado. Pero ya amaneció y vamos a ir a otra oscuridad. Pero entonces yo solo respondiendo de que el país ha costado a la presidenta Xiomara Castro recuperar la institucionalidad de Honduras. El Fondo Monetario dice lo bien que está la economía del país. Hay un tema de depresión económica después de la pandemia, muchos temas que la inversión extranjera se ha reducido en todo el mundo. Ahorita vamos a una crisis, prácticamente es una guerra en el Medio Oriente, el petróleo va a subir, después van a culpar que va a ser Libre porque van a subir los precios y el petróleo sube. O sea, todos se lo quieren culpar a Libre cuando los que dejaron el país así fueron ellos. Pues, o sea, yo creo que el pueblo en eso está claro. Yo creo que el problema es ese, que vía encuestas, vía manipulaciones electorales, quieren vender otra realidad que no es la que existe. O sea, nosotros estamos seguros de un triunfo, pero queremos un proceso que no se manipule humanamente en el proceso. Bueno, los cuatro pónganle atención a esto. Me escriben, buenos días, a usted y a sus invitados. Impresionante. Nadie menciona el problema más grande. ¿Cuándo van a pagar a los proveedores de las internas? Muchos de esos proveedores se suplen de insumos para las generales. Claro. Pero así como los tienen, que no les pagan, ¿quién va a maquilar todos los documentos de las generales? Sobre eso quiero decir. Problema grande se avecina. Soldado avisado no pierde la guerra. Ahora, Raúl, sobre eso quería decir algo, Raúl. Sobre eso, Raúl. Eso es, desgraciadamente, la falta de capacidad que ha tenido la presidenta del CNE. Vos habías dicho que el que ejerce la función de presidente tiene que hacer todo ese trabajo. Ahí mandaron una persona que puede ser muy buena abogada, pero no tiene experiencia. Y a eso se debe esos sobresaltos que hay dentro del Consejo. Hay que tener una enorme capacidad para buscar equilibrios en un momento y en otro. Y lo último que quiero contestar yo es sobre la deuda del Partido Liberal. Esa es una cosa interna que uno no la debe manejar,
pero el Partido Liberal fue arrastrando una deuda desde las primarias del 2021, que nunca liquidaron, pero por problemas de no entorpecer el desarrollo de las elecciones, el Consejo siempre le pagó al Partido Liberal su deuda política. Y firmaron un acta, el Partido Liberal, le hablo a la dirigencia del Partido Liberal, de que las próximas deudas políticas le dedujeran. ¿Qué le dedujeran? Mira, Tito, en las elecciones primarias les dieron a los partidos 6 millones de lempiras para capacitar, porque recordás, por la pandemia no podía capacitar, pero también le dieron un canon de 11.4 millones a cada partido por cada mes electoral. O sea, realmente un incentivo muy bueno. Pero ese dinero, que son como 17 millones, había que liquidarlo. Sí. Había que liquidarlo. Y el Partido Liberal tuvo problemas para liquidar incluso el Partido Salvador de Honduras, el Pino, Solo que, Julio, el argumento ahí no es ese, Julio. El argumento no es... Porque te hablan de que se capó, dice. Mira, el argumento ahí no es si la retención es correcta o no. El argumento es que ustedes están diciendo que hay una alianza entre Partido Liberal y Nacional solo porque una vez ahorita hubo una votación contraria a lo que ustedes querían. Cuando en realidad, mire, si hay una persona a la que han atacado de uno y otro lado, es a Ana Paola Hall, solo porque Ana Paola Hall es una persona con criterio e independiente, en el sentido no de los partidos ni de nada de eso, sino independiente de criterio. Cuando ella le ha parecido una cosa favorable al proceso, ha votado con ustedes. Como en el pasado, la acusaron también cuando votaba con el Partido Nacional, con Kelvin, y después votaba para facilitar el proceso, que al final salió bien, de 2021, votaba conjuntamente con Rixi, porque eso es así, o votaba conjuntamente con uno o con otro. A veces votaban los tres, a veces vota Libre y Partido Nacional. Entonces, ¿qué es ese nerviosismo? ¿Qué es esa canillera de que porque una vez vota la otra a favor de una medida que ella cree que va a ayudar al proceso electoral? Y a eso se refiere eso de los votos. Y luego quiero decir otra cosa. Si nosotros queremos que en este proceso no hayan atrasos en la impresión de votos, como la vez pasada, que se dieron por varios factores, hay que pagar a esos proveedores. No pueden dejarse. Mire, en los procesos siempre se quedan unas deudas a veces laborales, ¿verdad? De personas que andan reclamando de ahí los estipendios, de los custodios y todo eso. Todo eso hay que limpiarlo, porque ya están aprobados los presupuestos, aprobados los anteriores. Y mire, si hay un país que es complicado, es Honduras. De proveedores no se justifica por que cualquier cosa. Ahora están diciendo que porque la Fiscalía intervino, porque hubo el fraude ese del 9 de marzo, se llevaron los documentos originales. Pero eso no debe ser óbice para... Si hay una deuda, hombre, si ahí queda registrada en los pagos del Estado. Entonces yo creo que hay que quitar al pueblo hondureño todas obstáculos para las elecciones, y además hay que apoyar el proceso electoral. Claro. Y en un proceso, en un órgano colegiado, porque eso no es que COSET decide, es una decisión colegiada. Unas son de cal y otras son de arena, unas me gustan y otras no me gustan, pero no hay que desprestigiar el proceso por eso. Juan Diego. Bueno, yo comparto con Arístides. Creo que las decisiones que ha tomado el CNE son para fortalecer el proceso democrático, para transparentarlo, no para debilitarlo. Y si no les gusta la decisión 2-1, que es constitucional, porque los consejeros fueron electos por el Congreso que representan el pueblo, hay mecanismos para hacerlo, pero no es en las calles, no es llamando a movilizaciones, no es gritando fraude, solamente porque sienten la desesperación de la pérdida. Y en referencia a algo que dijo el ex canciller, dice, el FMI dice que estamos bien. Yo no sé si el FMI vive acá, pero váyase a la Villa Cristina, váyase a la Ulloa y pregúntele a la gente si las cosas están bien en este país, si se sienten más seguros ahora o hace 3 años y medio, si sienten que hay más futuro ahora o antes, si sienten que tienen más esperanza de salir adelante
¿O no? Si sienten en la capital está paralizado, ¿no? Si antes teníamos sentido de urgencia, habían obras por todos lados, ahorita todo está paralizado. Y eso es lo que queremos cambiar. Pero quien tiene el poder de ese cambio es la gente. Y es la gente la que va a decidir el 30 de noviembre si quiere seguir en lo mismo o es tiempo de un cambio. Esa es la decisión que tiene cada persona con su voto. Y lo único que queremos aquí, los demócratas, es que se respete la voluntad del pueblo. Y que si ellos pierden las elecciones, yo hice una pregunta y la vuelvo a hacer. Si pierden las elecciones, ¿van a reconocerlo o van a gritar fraude y van a salir a las calles y no van a entregar el poder? Porque todo lo que yo estoy viendo es eso. Plan A, plan B, plan C. Denle la certeza. Es la segunda vez que haces eso. Y no me pregunto. ¿Le van a contestar o no? Yo le puedo contestar. Partido Liberal dijo en la convención que vamos a llegar. No hubo tiempo para decir el por qué iban a llegar. Pero el Partido Nacional fue claro. Vamos a retornar. Y a retornar a esos indicadores que habla Juan Diego. Siempre habla de antes. ¿Y a quién se refiere antes? A la dictadura que venimos. Ellos hablan de retornar. Juan Diego quiere ser alcalde para construir el segundo piso del Tran 450. Una obra vergonzosa de la capital abandonada. Hoy Juan Diego, que era vicealcalde, va a regresar para el segundo piso del Tran 450. Entonces, Libre está trabajando para continuar. Óigase bien, para continuar. Por eso está apoyando todo lo que necesita el Consejo Nacional Electoral para que hayan elecciones libres y transparentes. Que no haya ningún argumento que la falta de financiamiento no se le paga a los proveedores y entonces los proveedores atrasan la entrega de la documentación que se ocupa. Todo ese apoyo lo ha dado Libre. Pero hay algo, entonces Libre sí está trabajando para continuar. El escenario de perder en cualquier elección es un escenario posible. Es un escenario posible. Pero Libre está trabajando para ganar. Cuando dicen se quiere quedar, ¿qué partido no quiere quedarse vos? Luchó Biden para quedarse. Quiere quedar a la fuerza. Pero ¿por qué a la fuerza si vamos a elecciones? Si los que se quedaron a la fuerza es el Partido Nacional. Si vamos a elecciones. Si vamos a elecciones. Hay otro elemento, Raúl. No, yo quiero hablar nada más. Hay otro elemento. Juan Diego está convocando a que hablemos qué vamos a hacer. Y qué bueno. ¿Qué vamos a hacer? Yo que preguntaría a ustedes, ¿qué van a hacer ustedes con Lené? ¿Se la van a retornar al sector privado? Si está quebrada y las quebraron más. ¿Se la van a retornar al sector privado? ¿Qué van a hacer con las carreteras? Se debe más. ¿Van a seguir haciendo carreteras de media pulgada de asfalto? ¿O van a quitar el concreto hidráulico que está haciendo para quitar una fuente de corrupción que ha habido? 18,000 centros escolares destruidos. Solo en un momento, Juan Diego. Pero no hubo respuesta a la pregunta. Sí, no, por alusión, nuevamente. No me yo dije que si no queremos quedar y estamos trabajando. La pregunta. Y luego, por alusión, don Julio, le voy a pedir un gran favor a usted. Nosotros hemos platicado extra cámaras y nos hemos encontrado. Cuando yo sea alcalde y tenga 100 días de ser alcalde, 6 meses de ser alcalde, 1 año de ser alcalde, júzgueme lo que usted quiera, pero yo voy a ser alcalde, no he sido alcalde, número 1. Número 2, a mí no me interesa si es que uno lo empezó, que el otro no lo terminó, que el otro lo canceló. Si resulta que el proyecto del Metrobús es una solución para el caos y el infierno vial que vivimos hoy, hay que tomar una decisión con la gente y hacerlo. Aquí no se trata de excusas o de buscar culpables, se trata de darle resultados y soluciones a la gente y por eso quiero ser alcalde yo. Aquí vamos en la casilla 5 y son 5 cosas las que vamos a hacer. Seguridad, empleo, agua, solucionar el caos vial que vivimos y recuperar el río Choluteca. Esas son mis propuestas, eso es lo que yo quiero hacer. Quiero llegar para implementar esas soluciones. Y papi quiere llegar para darle trabajo a la gente. Lo que tenemos que dejar es que la gente decida. Y ustedes todavía no me han contestado, se van por la banda. ¿Van a reconocer las elecciones? ¿Van a reconocer los resultados de las elecciones? Si gana cualquiera de los dos de la oposición o no. O van a decir, nos hicieron fraude y por eso no entramos al poder y que hay un rompimiento del orden constitucional y más caos. Ese caos lo vivimos en el 2009 y a mí no me extrañaría que Mel Zelaya y el familión tengan planificado ese caos para el 2025. Hace unos meses hubo una elección en Ecuador a la que hizo alusión Julio y ganó ampliamente Noboa.
Y mataron al oponente para... No, pero no dijiste la otra parte. Que después de que lo mataron, hubo una elección y se presentó la candidata de izquierda, la aliada de ustedes, que era del grupo de Correa, fue derrotada, alegó fraude, no reconoció las elecciones, pero el gobierno de Xiomara, y en ese tiempo era canciller, dijo que había ganado Noboa. Entonces te hago la corrección sobre ese punto. Segundo punto, ya entramos a la parte política. Ustedes están haciendo referencia al Fondo Monetario Internacional, que otrora para ustedes, en discursos recientes, es el odiado organismo internacional representativo del neoliberalismo. Y ahora lo citan como referente. Pero porque no éramos gobierno. ¿Qué referente el FMI? O sea, es tan igual que el Partido Liberal y que el Partido Nacional. Porque no éramos gobierno. Libre. Yo, en mi carrera periodística, los gobiernos creen que cuando el fondo llega a un acuerdo con el fondo están bien. También. O sea, los liberales, cachurecos y ahora los de Libre. En eso están igualitos. Exacto. Lo que dice Raúl, cuando el fondo viene, lo único que viene a certificar es que el país macroeconómicamente anda bien porque está pagando las deudas que tiene con la banca internacional y que la economía anda suficientemente bien para pagar esas deudas. No, solo eso. Para pagar cuando el Partido Nacional lograba firmar con el fondo. Sí. Y el Partido Liberal también. También. Y ahora Libre, ¿creen que ganaron las elecciones? Ya no, y eso no quiere decir... Raúl, todo partido de gobierno... Y ahí voy, Raúl. Todo partido de gobierno tiene que respetar la institucionalidad. Y también, voy a esto, cuando hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, pues van a haber préstamos, el país pareciera que es un país que se puede creer en él y un gobierno se siente... O sea, el Partido Liberal y el Partido Nacional, que son los que han gobernado y ahora gobiernan Libre, y también Libre, pues, está diciendo que tiene credibilidad con esos organismos internacionales. ¿Y sabe qué señala? Sí, pero hay una credibilidad. ¿Y sabe qué señala el Fondo Monetario Internacional? Siempre está señalando el problema del ENE, porque el ENE va aumentando la deuda y esa deuda, imagínense que el ENE es una empresa que pierde todos los días millones. Se va aumentando la deuda. Y viene este gobierno y demagógicamente está regalando energía. ¿Cómo es eso? En vez de corregirle ENE, bajar los costos y que nos baje la energía a todos. Entonces ustedes van a eliminar el subsidio. Y que nos baje la energía a todos. Estuvo el ENE cuando Meli regaló energía. Van a eliminar el subsidio ustedes. Déjeme hablar. Oiga bien, pueblo hondureño. Déjeme hablar. Yo bajé las pérdidas y ahorita las pérdidas andan en 30 y pico. Y cuando nosotros estábamos administrando en ese momento con una visión liberal, no con una visión de izquierda, nosotros tratamos de diversificar la matriz eléctrica y renegociamos contratos y recuperamos deuda. Recuperamos los 100 millones de allá de Roatán y en fin, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero lo que quiero decir es que el ENE es el gran problema que tiene Honduras en lo económico, porque nos absorbe una gran parte de nuestro presupuesto solo en pagar la deuda y va aumentando la deuda y va aumentando. Hay que buscar una solución a eso. El segundo punto es, el problema del FMI y sus declaraciones no tiene nada que ver con la parte electoral. Lo que le importa al pueblo es si hay más pobreza, si hay empleo y si hay inflación. ¿Y qué es lo que hay en Honduras? Hay inflación grande. Hay más pobreza. Aumentó la pobreza. Y tercero, hay desempleo. ¿Y cómo no va a haber desempleo si el discurso de Libre es antiempresarial? Y el discurso de Libre es contra Estados Unidos, que es el principal socio económico del país, y de donde vienen las remesas. ¿Cómo no va a haber desempleo si Libre es un gobierno inepto que no le da a la empresa privada la posibilidad de tener costos bajos y de realizar los trámites con rapidez? Entonces nosotros, Partido Liberal, y con esto termino, Salvador Narrala, que salió en una encuesta que hicimos como la persona más creíble en materia de generación de empleo, creemos
que el país debe de cambiar drásticamente de política. Tiene que cambiar en lo económico, tiene que cambiar en sus relaciones internacionales, pero la premisa para eso es que hayan elecciones libres. Y nosotros dejamos bien claro aquí, nosotros no tenemos un programa común con el Partido Nacional, no tenemos alianzas. Fuimos adversarios por más de un siglo y lo seguimos siendo, pero sí tenemos en este momento, porque los dos somos de oposición y la única forma de alcanzar el poder es por la vía electoral, el interés común de defender las elecciones. Pero, Quique, te doy la palabra al volver. La gente me pregunta, óigame Raúl, me dice la gente. El otro día estuve en la barbería, yo voy a ir a la barbería de Las Colinas, no como muchos políticos que no conocen eso, que ahora andan en Prados y no tenían cómo comprar carros. También es de libre que bajen de las Prados. Y los cachurecos hicieron desastre con él. Y los liberales también. Tito Mejía caminaba con la camioneta. ¿Cuánto guardaespaldas caminaba, Tito? No, pero era, ahí No, sí, era que ministro hombre de fue ministro de defensa. sí. Mire, ministro de, les voy a decir, Ministro de ministro de Defensa. Defensa, tenía una Suburban vieja y no andaba seguidor. Y el Gerente otro del día, ENE, que voy a un vicepresidente. programa, No, Marlon Ochoa, una Suburban ¿Quién nueva no le y dio un mail seguidor para de que Prado retirara? blindada, y nadie lo quiere matar. Marlon Ochoa. Sí. Bueno, vos también andabas uno que te cargaba. Una viejo, que te cargaba el maletín. una Suburban vieja. Diego mejor sea Y el no Mike. andaba carro seguidor y era el ministro de Defensa. Correcto. Y no andaba No, carro pero la seguidor. gente me pregunta, ¿van a haber o no van a haber elecciones? Van a ver Pero es la pregunta que la gente se hace. Y no me contestaron la mía. Y aquí están los políticos. Prepárense que van a haber elecciones. Lo metimos por el Partido Liberal. Bien, continuamos. Abogado Reina. Sí, muchas gracias. Yo, pues, varios puntos para... ¿Por qué mencionaba el fondo? Es cierto, es un referente y cualquier gobierno lo puede usar. Yo pienso que la situación en que encontramos el país, con una deuda de 20.000 millones de dólares, que dicho sea de paso se honra normalmente y bien, o sea, el país no ha caído en ningún momento en default. Y yo creo que algunas cosas que mencionaba Aristia, yo creo que hay que aclararlas. Sí, se ha reducido la pobreza, la inversión en infraestructura, la inversión en la ENE para salvarla, a pesar de la deuda, la reinversión en todos los procesos de transmisión, en la represa del Tablón, recuperar esos proyectos que iniciaron hace tiempo y que fueron prácticamente abandonados por otros intereses. O Patuca 2A, que estamos buscando también el financiamiento, los Llanitos y Jicatuyos, es precisamente para cambiar la matriz energética, un tema que no somos competitivos. Bueno, de hecho, el otro día hay un estudio del BID que va a salir muy pronto sobre los retornados en esta etapa de la administración Trump, de los que hemos recibido hasta la fecha, que también se han reducido. En el último año de Juan Orlando Hernández salieron de Honduras, en esos últimos 3 a 4 años, prácticamente 500.000 hondureños. Ahora se han reducido a prácticamente unos 30.000 los que están retornando. Y en esos se ha dado un seguimiento cuando se les da un programa de apoyo y prácticamente de los que han retornado, casi el 70% han tomado empleo ya nuevamente en construcción y muchos de ellos en la construcción que se están haciendo en infraestructura, en escuelas, en hospitales que tiene el gobierno. Y se está haciendo también, yo creo que inversión en reactivar el campo. O sea, este país está olvidado. Y eso yo creo que al final de cuentas esa va a ser la mejor encuesta. O sea, al final por eso no tenemos dudas. El pueblo hondureño, el pueblo sí sabe lo que está pasando, el pueblo sí ve lo que está haciendo la presidenta y el pueblo sí sabe que Rixi es la que va a hacer la continuidad. Y queremos un proceso electoral democrático, abierto y limpio. Eso es lo que buscamos. Lo hemos buscado siempre, del 2013, el 2017, en el 2021. Probamos que esas elecciones después que fueron fraudulentas, en el 2021 se ganó arrolladoramente y lo volveremos a hacer, pero sí queremos un proceso limpio. Pero explíqueme algo, abogado Reina. Sí. Y de ahí le voy a preguntar a Juan Diego lo mismo y Aristi, y la pregunta es para los 4. Aquí hay acusaciones de Libre contra liberales y nacionalistas que están preparando un fraude. Y los nacionalistas y los liberales dicen que Libre se va a quedar a huevos, que no van a haber elecciones o que van a hacer un fraude. Eso es lo que está diciendo Partido Nacional, Partido Liberal y Libre. Ya me dieron qué piensa la gente, porque la gente en eso está.
hay acusaciones y contraacusaciones. De verdad, en los últimos años habían habido diferencias, pero no tantas desde tan temprano, y están desprestigiando el proceso. Pues eso es lo que lo queremos evitar, pero queremos que hayan elecciones normalmente. O sea, se desprestigió en el 9 de marzo, pero también hubieron acciones que tomó el Consejo Electoral que no fueron las, como lo decía Julio, yo creo que un mal manejo completamente del proceso de transporte de las urnas. Y eso provocó molestias terribles en la población. Yo creo que había una intención de desprestigiar el proceso. Nosotros queremos un proceso limpio. Lo que no queremos, si ya se hizo algo bien, ¿por qué cambiarlo a lo que en otro momento se hizo mal? Pues, o sea, yo creo que no es lógica, no es de sentido común. Y en un ambiente que, si es cierto, está bien, está encrispado, tiende a ser bastante confrontativo políticamente, pues evitemos eso y lleguemos a un acuerdo, a un esquema político que ya funcionó bien, y si las del 2021 funcionaron bien y todos estuvimos de acuerdo y se respetan esos resultados, pues de parte de todos, pues yo creo que ¿por qué volver a un esquema que causa conflictividad? ¿De acuerdo con eso o no, verdad? Miren, yo ahorita me mandaron un mensaje, recuérdele al canciller que el único que aceptó que hizo fraude en televisión nacional, en un canal público, fue Meldis. Ahí tienen la historia de la actitud de Mel Zelaya y el familión ante la democracia. En mi opinión particular, la ruta del Plan Venezuela para Honduras está trazada y tienen diferentes escenarios, pero que se quieren quedar en el poder, se quieren quedar en el poder porque esa es la fórmula. Ellos quieren que existan elecciones, pero no democracia. En Venezuela hay elecciones, pero no hay democracia. En Nicaragua hay elecciones, pero no hay democracia. Ojo con esto. Y nosotros como sociedad, como ciudadanía, tenemos que vernos en el espejo de esos países y darnos cuenta de algo. Allá perdieron el país. Tuvieron elecciones en Venezuela que fueron avalados por este gobierno, que fueron inclusive a la toma de posesión del ultra mega fraude que perpetuó Nicolás Maduro, reconociéndolos internacionalmente cuando hubo un mega fraude. Y ahí están las actas, porque las tuvo que tirar la oposición, María Corina. Lo mismo quieren hacer en Honduras. Esos son los modelos que ellos siguen. Y aún estamos a tiempo nosotros como hondureños de parar eso. Pero tenemos que levantar la voz, tenemos que despertar y darnos cuenta que lo más importante se va a dar este 30 de noviembre, si es que nos dejan. Respetar la libertad y respetar la democracia. Las cosas en este país no están bien, las cosas en esta ciudad no están bien. Que el fondo, que el otro, no importa. Vayan a preguntarle a la gente que hace 2 horas de tráfico todos los días para entrar a la capital o más, o para salir un viernes en la tarde de su trabajo a su casa, el tiempo que pierden porque esta capital está paralizada. Esas son las preguntas que hay que hacer. Y nosotros lo que queremos, los demócratas, es que se respete la voluntad del pueblo el 30 de noviembre. Nosotros ya dijimos que lo vamos a respetar. ¿Tenemos propuestas? Claro que tenemos propuestas como partido. Claro que Papi tiene propuestas como país para que se genere más empleo, que es lo que quiere la gente, porque si usted tiene empleo, usted tiene dinero en la bolsa. Y si tiene dinero en la bolsa, usted no necesita la ayuda de nadie, usted va a salir adelante. Pero no podemos enfrentar a quienes generan empleo, a los pequeños, a los medianos y a los grandes. Esto no se trata de ricos contra pobres, de izquierda versus derecha, se trata de progreso versus pobreza. Y la única forma de sacar adelante este país, de progresar y de generar empleo es generando progreso. Y eso no lo hace el gobierno, eso lo hace la empresa privada, los chiquitos, los medianos y los grandes. A mí me gusta una frase de Churchill que dice, hay unos que piensan que la empresa privada es el lobo que hay que matar, otros piensan que es la vaca que hay que ordeñar y no se dan cuenta que es el caballo robusto que tira la economía de un país y nos lleva hacia el progreso. No podemos enfrentarnos contra eso. ¿Y cómo vamos a generar confianza e inversión si a cada rato estamos atacando y haciéndole la vida imposible al pequeño, al mediano y al grande? La decisión está en las manos del pueblo hondureño y lo que queremos nosotros, los demócratas, es que se respete esa voluntad. Que ustedes, ciudadanos capitalinos, tienen ese poder en la mano y que se respete ese proceso democrático, no solamente elecciones, pero que exista democracia y que se respete la voluntad del pueblo. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Van a reconocer ustedes si pierden en las elecciones ese resultado o no? Julio. Raúl, mira, Libre, yo dije, está trabajando electoralmente para continuar, para ganar las elecciones. Y es un derecho legítimo de todo partido político que aspira al poder. Ahora, estamos en un escenario distinto a la historia en Honduras. Nunca había habido un tercer partido
que hecho gobierno iba a elecciones. Siempre Partido Nacional y Partido Liberal, y no había novedad de quién ganaba. Por lo tanto, no hay Tito, bipartidismo. Tito, hubo novedad cuando ganó Callejas, Sí. ¿recordás? Sí. Que lo quiso alterar Ramos Soto diciendo, Callejas como todo hombre de Estado dijo, no hay problema, pactos son pactos. ¿Hubo aquí problemas cuando Maduro? Tampoco, hubo pacto. El problema, Pepe se resistió un poco, 2005, pero al final aceptó siempre que no contaran esas urnas que dice Mel que fue parte del fraude. ¿Va? En el 2009, la crisis. ¿Quiénes capitalizaron a favor de ellos esa crisis? Partido Nacional. Sin crisis, ¿quién era el presidente, Tito? Elvin Santos, que ha sido el candidato más espontáneo que ha habido en octubre. Ese tenía 67% sin haber ido a una concentración. Entonces, si hay algo que le debe dar gracias el Partido Nacional, es a lo que pasó en el 2009. Eso le permitió apoderarse de todo el engranaje del Estado para mantenerse. Entonces, Libre en este escenario, ¿qué ocupa, Raúl? Ocupa partidos competitivos. Y las elecciones primarias le dieron un rango competitivo al Partido Nacional y se lo dieron al Partido Liberal. Mira, ir a primaria y sacar más de 800,000 votos. O sea, ustedes tienen una base importante que les dice hay por quién competir. Y Libre va a sentir mayor legitimidad en su triunfo con partidos competitivos. Entonces yo creo que hay que detener esas conspiraciones que a veces la dan los asesores que vienen de América del Sur porque ya no caben en ningún lado. Ya no caben en ningún lado a crear miedo aquí. Aquí vamos a ir a elecciones, el pueblo tiene civismo. Y mira, un indicador de civismo fue que cuando instalaron a las urnas a las 9 de la noche, ahí estaba la gente. se llenó la gente para ir a votar, para mostrar. Si hay alguien que quiere entorpecer eso, aquí estamos nosotros. Y yo por eso apuesto. Y naturalmente, Juan Diego, cuando se va a una competencia electoral, hay dos escenarios, ganar y perder. Ahora nosotros en el horizonte tenemos ganar, porque estamos trabajando para eso y hay un gobierno que su acción económica, su acción social, su acción institucional legitima la aspiración de Libre de seguir en el poder. Tito. Bueno, yo creo que todos tenemos la claridad de que el que esté en política, un partido, sea un partido político, sea un candidato, busque el poder, si no, no es político. Y que el que está en el gobierno quiere permanecer en el poder, pero la discusión no está ahí, la discusión es por qué vías. Y eso es lo que nos preocupa a todos, porque nosotros vemos que Libre aplaude a todos los regímenes autoritarios, a todos. A Putin ahí nomás le reconoció, lo apoyó con la guerra de Ucrania. No sé si a Irán también. No, ¿Qué no clase tenemos relaciones y a todos los no países. tiene relaciones de la con Irán, pero se solidarizan a no, través pero rápidamente, todos los que tienen elecciones y tienen un órgano sí, electoral que la define, lo reconocemos. Sí, desde después, Trump hasta Milei. Después, cada vez que hay un país autoritario, porque el gran problema de este comienzo de siglo es que los autoritarios han encontrado la vía de llegar por la vía electoral y desmantelar las instituciones democráticas desde adentro. Lo ha hecho Erdogan, lo ha hecho Orbán allá en Hungría, lo ha hecho Maduro repetidas veces, lo ha hecho Ortega aquí nomás, que ha convertido eso en una finca personal, peor que Somoza. Lo ha hecho otra cantidad enorme de líderes que llegan por esa vía y después desmantelan la democracia. Y la democracia no ha creado mecanismos para prevenir eso. No, está indefensa. Y la preocupación es por todas las manifestaciones. Miren, ocurrió lo del 9 de marzo. ¿Quién es el que distribuye y está encargado de la seguridad del material electoral? Las Fuerzas Armadas. ¿Quién manejaba las Fuerzas Armadas? La manejaba la oposición. La presidenta del Consejo. La manejaba la oposición
o la manejaba el gobierno? La en la presidenta parte del operativa. Consejo. Yo fui ministro y conozco bien eso. En la parte operativa. Primera pregunta. ¿Quién es el que maneja la inteligencia del Estado? Que pasan espiando a los de oposición. Porque yo tengo informes donde hasta mi nombre sale. ¿Quién es el que maneja las intervenciones telefónicas? El gobierno. Y lo hace legalmente contra la oposición. ¿Quién maneja todo ¿Vos lo hacías cuando eras ministro de Seguridad? ¿De Defensa? No lo hacíamos. Ah, ¿Quién hace todos los... ¿Quién maneja todos los... Contestame. No lo hacía. Después de hablar de eso. Lo hacían de otra manera. O sea que eras un ministro. ¿Quién es el que maneja los recursos económicos? ¿Quién es el que maneja los recursos económicos? El partido de gobierno. ¿Quién es el que maneja la gran pauta publicitaria para hacerle propaganda al gobierno en sus obras, que hasta a veces pasan inaugurando hasta contratos de supervisión? Ni un anuncio ha o sacado proyectos Raúl que ahorita. todavía no van a ver, están finalizando el gobierno y están hablando de un gran proyecto, de un tren que va a tardar años en construirse y que no ha comenzado. El otro día creo que inauguraron un proyecto de supervisión de una obra. Entonces, ¿quién es el que tiene toda esa publicidad del gobierno? ¿Quién es el que puede presionar a los empresarios y amenazarlos? El gobierno. Entonces, ¿cómo es que el gobierno está diciendo que le van a hacer fraude? No existe un solo ejemplo en el mundo latinoamericano que yo recuerde, y le pregunté a Augusto Aguilar, que es de las filas de ustedes, y me dijo, no recuerdo tampoco, en que la oposición desde la llanura le hace fraude al partido de gobierno. Eso no existe. Entonces yo creo que Libre, con sus pésimos resultados actuales que se reflejan en los sondeos, porque hay un sondeo ahorita que está circulando muy importante, donde dice que cuando se le pregunta a la gente a qué partido pertenece, 16% Libre, 19% Partido Liberal y 22% Partido Nacional. ¿Quién cree que va a ganar? Le dice. Cuando preguntan por quién va a votar usted, Rixi, 16%, solo su partido. Papi a la orden, solo 22%, solo su partido. Y Liberal, Narrala 11. ya lleva 25%, 6 puntos más arriba de lo que su partido da. Porque ese es el campo de batalla. Los indecisos, los que no tienen partido, ahí esos son los que van a inclinar la balanza. No el voto duro, si el voto duro es como la mitad o a lo sumo el 60% de la votación. Y hacia donde se incline ese caudal de votos, hacia ahí es donde va a ir hasta votos de los partidos. Porque la vez pasada, cuando ganó Xiomara, Libre sacó 600,000 votos, pero al final quedó con 1.700.000. ¿Cuáles son esos 1.700.000? 100,000 nacionalistas, que me lo reconoció Ordóñez, que fue jefe de campaña de Jo, que se fueron a votar por Xiomara. Como 400 o 500,000 liberales, como otro tanto de Salvador Narrala y más los independientes. Así es que ganó Xiomara. Pero como hicieron un gobierno radical e inepto, entonces perdieron todos los votos que habían cosechado, ya los perdieron. Ese es el gran problema. Entonces vuelvo a repetir y con esto termino. ¿Y entonces por qué les tienen miedo a las elecciones? Siento que Libre, con esa convocatoria que va a hacer esta semana, que va a interrumpir el tráfico, van a mandar empleados del Estado a manifestarse, van a gastar dinero, van a dar libre, van a generar otro discurso polarizante de odio. Quiere ganar en las calles lo que no puede ganar en las urnas. Pero Libre ha sido un partido de calle, Rick. Tito, ¿dónde se creó Libre? ¿Dónde surgió Libre? No importa su origen. Entonces, ¿por qué te asustan pero están las en calles? el poder, están en el poder. Vos no salías a las Van calles, a las calles en un porque tiempo salieron a quieren las hacer calles, presión. les dio vergüenza y mejor se rebullaron en su casa. Eduardo Enrique, No, mira, ¿por qué estás muerto de risa aquí? No, porque a veces yo creo que todo este mecanismo, digamos eso, para el reconocimiento de elecciones hemos sido un gobierno que en cuanto a la autoridad electoral respetamos esa decisión soberana de los estados, hemos reconocido los procesos electorales independientemente de los gobiernos hayan sido de izquierda o derecha, porque a veces solo dice que reconocemos, dijo un gobierno de izquierda, no es falso, reconocimos a Milei, reconocimos a Ecuador, reconocimos a Trump,
hemos reconocido, independiente del proceso, porque reconocemos el derecho soberano de los pueblos y la voluntad soberana de elegir sus propios gobiernos. De ahí yo creo que el tema del usar el poder para quedarnos no ha sido, pues somos el primer gobierno que tiene la izquierda en Honduras, como decía Julio, pero en la práctica aquí de quien se ha usado el gobierno para quedarse ha sido la del Partido Nacional, esa es la realidad. De ahí otro tema, o sea, seguimos viviendo en un esquema que no tenemos el poder completo, o sea, Libre no tiene un poder absoluto ni autoritario total. Y la prueba es que en el Consejo Electoral estamos 2/3 contra 1. En la Corte Suprema estamos 2/3 contra 1. En la Fiscalía, a pesar de que pudiera decirse que tiene una figura del fiscal, igual está repartido porque los fiscales siguen estando 2/3. En el Congreso igual. Entonces no es cierto que el poder es absoluto. O sea, al contrario. Por eso hay una unión del bipartidismo en este tema que es precisamente este. El otro, se manejó lo de la CICI, igualmente el voto fue para contrarrestar la CICI. O sea, ¿Qué pasa si Partido Nacional y Liberal no cede en ese Consejo Nacional Electoral? Bueno, la candidata nuestra, Rixi, ha sido muy clara. O sea, nuestra movilización es para motivar a nuestra militancia, no se trata de violencia. Somos un partido que nace en las calles con la resistencia. Bueno, en algún momento hasta todo este proceso electoral y que de alguna parte hasta ese momento fue también Aristides parte en los procesos hasta el 2017, pues un partido que nace de esa movilización popular, no en aras de generar miedo, de generar terror, más bien los que han generado siempre miedo ha sido la represión y ese mecanismo de buscar generar ese temor, pero no ha sido libre, al contrario, hemos sido siempre un partido pacífico. Rixi ha sido clara, vamos a hacer uso de todos los mecanismos que la ley permita para oponernos a este tipo de decisión y lo que estamos haciendo, denunciándolo a la opinión pública para que se conozca que es un gran riesgo para el proceso electoral que se use un mecanismo de TREP que lo que va a venir a hacer un embudo en el proceso y una manipulación humana que va a venir a cambiar lo que se decide a veces en las juntas receptoras de voto por el voto popular. Esa es nuestra preocupación y nuestra denuncia. Obviamente haremos políticamente todo lo que esté en las manos dentro de los mecanismos, obviamente, que son legales. O sea, Libre ha sido un partido de paz, ha sido un partido, sí, en las calles, por un proceso que ya todos sabemos de crisis que ha venido el país, desde un golpe de Estado, desde un gobierno que se quedó violentando la Constitución, que se reeligió y que creó una narcodictadura. Esa es la realidad de la que venimos y el pueblo lo sabe y eso es lo que va a ir también la gente a votar. Queremos elecciones limpias, porque sabemos que el proceso electoral será de continuidad, como dice Julio, de la presidenta Xiomara Castro a Rixi Moncada. Eso es lo que estamos trabajando. Buen día. Yo recuerdo, perdón que me vuelvo al 2009 y esos tiempos, pero es que si así fueron en el 2009, no hay por qué sean diferentes en el 2025. Es que Libre fue un partido de paz. Y yo me acuerdo una frase famosa de Mel Zelaya, decía, patria, restitución o muerte. O cuando salían a las calles a quemar los negocios, o cuando Marlon Ochoa estaba ahí enfrente de la embajada, quemando la embajada. Marlon no quemó la embajada, eso es una irrealidad. Bueno, ahí está la foto. No. Al final, el Plan Venezuela para Honduras está en marcha. Esa es la realidad. Venezuela para Honduras. Esa es la ruta. Mire, si Evo Morales estaba apoyando a este gobierno, que nosotros reconocemos a todo mundo. Sí, reconocieron el ultra mega fraude en Venezuela donde atropellaron la voluntad del pueblo venezolano. Está sumergido en la pobreza y la miseria, en retroceso. Eso es lo que quieren ustedes para Honduras. Ese es el tipo de gobierno que ustedes admiran, el de Nicolás Maduro. Se los pregunto aquí, porque en otros foros he visto a otros funcionarios de gobierno decir que es una maravilla. Eso no es lo que yo quiero para Honduras. Estamos a tiempo aún de detener eso, de defender lo que nos queda y que nos demos cuenta a tiempo de estas cosas. Es cierto que no compaginamos en todo con el Partido Liberal, pero sí compaginamos en algo. Queremos elecciones libres y democráticas y en eso sí nos vamos a unir todos. No solamente estos dos partidos, sino que toda la sociedad. Porque la sociedad quiere un cambio. Y al final lo que tenemos que permitirle a esa gente, a esos ciudadanos, es votar por ese cambio que quieren. Las cosas en esta ciudad, en este país, no están bien. No están bien. Prometieron la CICI, no la trajeron. Eliminaron la extradición, más bien. Eso sí lo hicieron. Dijeron que iban a haber más empleos y más inversión, y hay menos empleos y menos inversión. Dijeron que iba a haber más seguridad y hay menos.
Aquí no vamos por un buen camino. Pero al final la decisión de cambiar el camino no somos nosotros los que vamos a decidir aquí. Es el pueblo hondureño. Y lo que queremos es que tengamos la confianza y la certeza de que en elecciones transparentes y democráticas, y lo que pasó en el CNE es darle más transparencia y más democracia al proceso, no menos, se va a respetar la voluntad del pueblo. Y si el pueblo vota por un cambio, que así va a ser, que ustedes lo respeten y permitan que este país viva en paz y tranquilidad con el cambio democrático que siente y quiere la gente, que sabe que las cosas no están bien en este país porque ustedes fracasaron como gobierno. Esa es la realidad. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Partido Liberal haga sus propuestas. Yo tengo la mía para esta ciudad, Papi tiene la de él para este país. Y hacerles un recordatorio, porque muchos hablaron de encuestas y datos. El partido más grande de Honduras, demostrado en estas elecciones internas, cuando todo el mundo pensaba que ya no damos para más, es el Partido Nacional. Quien menos camino tiene que recorrer para llegar al número mágico con los votos de los independientes es el Partido Nacional. Y lo vamos a lograr. Lo que queremos es que se respete la voluntad del pueblo y se respeten los resultados de las elecciones, que todavía no me contestan si los van a respetar. Julio dijo, aquí nuestros escenarios son ganar, ganar. O sea, en cualquiera de sus escenarios, A, B, C, D y E, no está reconocer el triunfo de quien gane las elecciones el 30 de noviembre. Juan Diego, de todo esto, ¿qué te ha dicho Nasri Adfura? Papi es un hombre de paz. Su último tweet sí fue un poco más fuerte en ese sentido, ¿verdad? Lo que queremos nosotros como partido es que se respete la voluntad del pueblo. Consideramos que la decisión que tomó el CNE, y la traté de explicar aquí, pero como decía mi profesor en el San Miguel Trejo, ustedes oyen pero no escuchan. Se va a respetar la decisión de las juntas receptoras de votos, hombre. Y en la mayoría de los casos, el acta, si dice lo que firmaron los de la mesa, y eso dice la maquinita, el reconocimiento ese, así se va a divulgar. Y yo estoy seguro que como más del 60% de los casos así va a ser. Y donde hayan cambios, se van a verificar que el cambio se hizo y está de acuerdo las dos cosas, con la participación de los tres partidos. Y ahí salís casi del 80%. Escrutinio especial va a ser para la minoría de las actas. Y tener esa doble verificación transparenta y fortalece el sistema, y es lo único que queremos como partido. Es lo que quiere Papi. Él es un hombre de paz, de diálogo, de construcción y de propuesta. No se trata de dividir, se trata de unir para que avancemos juntos. Solo unidos vamos a avanzar y hacer progresar a este país y a esta ciudad que hoy por hoy está sumergida, este país y esta ciudad, en el caos, en el detenimiento, así como los semáforos que miramos ahí que solo parpadean. Estamos en pausa y la gente quiere un cambio, quiere avanzar, quiere sentido de urgente, quiere más empleo, quiere más oportunidades y más seguridad. Y eso se lo vamos a hacer votando por un cambio este próximo 30 de noviembre. Bien, vamos a la parte final del programa. Conclusiones, abogado Aristide Mejía. Gracias por su participación. Bueno, yo estoy convencido de que hay una oferta electoral de tres ideologías: la socialista, la conservadora y la liberal. Creo que el problema del Partido Libre es que ni siquiera hizo un gobierno de reformas como lo hizo el Partido Liberal a través de toda su historia. El Partido Liberal hizo la gran reforma liberal del siglo XIX, creando el Estado de Derecho y otras cosas. Trajo a Honduras la democracia, hizo la reforma agraria, seguro social, 13º y 14º, salario mínimo, estatutos profesionales, que son conquistas para el pueblo. El Partido Liberal es un partido reformista y no puede decir lo mismo Libre con su mal resultado de estos 3 años y medio de gobierno. Por lo tanto, yo invito a los compañeros de Libre, y les digo compañeros porque fueron mis correligionarios en el Partido Liberal y sé que son demócratas ambos, que se recuerden que el poder lo van a retener si ganan en las urnas, no si van a las calles a crear problemas, no si van a crear desestabilización. Yo pienso que debemos de respetar en primer lugar la institución que va a regir los procesos electorales, el proceso electoral, que es el CNE. Es un órgano colegiado. Si ustedes pierden por un voto, como otras veces hemos perdido los liberales, como otras veces ha perdido el Partido Nacional, tenemos que respetar, porque ese es el órgano que legalmente está estatuido para dirigir el proceso electoral. Dicho sea de paso,
voy a hacer una aclaración en favor de Marlon Ochoa, que eso sí lo voy a decir. Marlon Ochoa en realidad no le puso fuego a la embajada. Sí cometió el error de celebrar. ¿Quién fue el que dijo eso? Sí cometió el error de celebrar. Que hay una foto ahí de Marlon. No, él celebró. Es cierto. No, yo pienso que es cierto que él cometió un acto de torpeza que es ir a ponerse enfrente y se puso a celebrar. Pero él no fue quemó otro, porque parece que el otro que le metió fuego de verdad, ese cayó preso. Sí, está preso. Sí, sí. Entonces no, yo creo Marlon que no. solo celebró lo que hizo el otro que está preso. Y le digo a todos los del Consejo Electoral, incluido Marlon, son ellos los que están en primera línea para defender el proceso electoral. Yo quiero que el 30 de noviembre haya un reconocimiento rápido de aquel que pierde y nos abracemos todos, hombre. Si el futuro no se acaba el 30 de noviembre, Partido Libre si pierde tendrá otras oportunidades. Partido Liberal si pierde, ya tenemos 15 años de estar esperando ganar y no hemos ganado. Estamos ahí y somos demócratas siempre. Partido Nacional igual, si vuelve a perder. Entonces, eso es lo que tenemos que defender en este proceso electoral. Gracias. Don Julio. Yo creo que en algo que coincidimos aquí, compañeros, es que todos apostamos por elecciones libres. Y somos parte de partidos con suficiente militancia para aspirar a ganar las elecciones. Y en el caso de Libre, a continuar por la legitimidad que tiene de las acciones que ha hecho el gobierno y de la causa que sostiene Libre de llegar a los sectores menos favorecidos, en que las políticas neoliberales lo fueron empujando a la pobreza, a la entrega de los recursos naturales de Honduras, al desmantelamiento de las instituciones. Entonces coincidimos que vamos a elecciones libres. Libre quiere partidos competitivos y esos competitivos no solo deben de parecer, sino que también sus acciones deben ser para que tengamos elecciones libres, legítimas y aceptadas por toda la población y la comunidad internacional. Bien, don Juan Diego. Gracias, un placer compartir con ustedes. Cierro con esto. El Partido Nacional es el partido más fuerte que tiene el país. Tenemos un excelente candidato. Papi solo se va a enfocar en trabajar, en ser un buen administrador, un buen ejecutor y un buen facilitador. Con Papi no van a haber sorpresas, no le vamos a echar la culpa a nadie ni buscar excusas, solamente, como dice él, trabajar, trabajar y trabajar. Y con fe, con mucha disciplina y con mucho trabajo y con el apoyo de ustedes, yo voy a ser el alcalde de esta ciudad. Y tampoco vamos a poner excusas o culparle a la lentitud y a la incapacidad del pasado. Vamos a trabajar, me voy a meter en el tema de seguridad. Vamos a generar empleo en conjunto con la empresa privada, pequeños, medianos y grandes. Solucionar el tema del agua, gestionar el caos del tráfico infernal que vive esta capital y recuperar el río Choluteca. Devolverle la vida al río Choluteca y devolverle el río a sus ciudadanos. Es de propuestas, es de acción, es de trabajo. Hay que recuperar el sentido de urgencia en esta capital y volver a los tiempos de Papi a la orden, donde había acción rápida y cambio real. Muchas gracias. Gracias. Cerramos, Eduardo Enrique. Muchas gracias igual por la oportunidad y a los compañeros aquí en el foro. Bueno, reiterar simplemente nuestro deseo de un proceso electoral limpio, transparente, democrático, que respete la voluntad soberana del pueblo hondureño. Se ha hecho un gran trabajo por recuperar la imagen y la dignidad de Honduras a través del gobierno de la presidenta Castro. RIXI refleja precisamente esa continuidad de un proceso de transformación de Honduras, de inversión social, de gran capacidad. No queremos volver a esa historia del pasado, a ese retroceso que ha vivido tristemente Honduras en la última década y retornar de que vamos a votar. Creo que eso es lo más importante, que el pueblo hondureño acuda masivamente a las urnas. Defenderemos esa democracia que ha costado tanto, hasta muchos mártires, y retomar pues esta realidad política en nombre del pueblo hondureño.
Y solo un mensaje final para el gordito se queda. Muchas gracias. Salvador gana. Y yo le pregunto a los cuatro, estamos en tiempos de mujeres. ¿Van a haber elecciones o no van a haber elecciones? Van a haber elecciones. Sí, elecciones van a haber. Totalmente. Hasta las autocracias dan elecciones. Pero no hay democracia, lo que queremos es democracia real y respeto a la voluntad del pueblo. Libre. Y que se preparen para competir. Sí. Y que si gana Salvador, los amigos reconozcan y digan que sí, vamos a reconocer. Bueno, Rick sí ganará. Nunca contestaron. Bien, nos vamos. Gracias, que tengan buena semana. Así está la política en Honduras. Esto es La Entrevista.